Hola, buenos días, ¿qué tal? Primero, pediros disculpas por los problemas técnicos que tuvimos durante la emisión en directo de la webinar. Finalmente, yo no la pude hacer, la hizo mi compañero Manuel, pero para que tengáis toda la información que nos gustaría daros o que nos gustaba daros, os vamos a hacer esta grabación. Estoy presentando la misma presentación que hizo Manuel, pero bueno, un poco más ampliada. Como ahora no podemos contar con Cristina presentándome, pues me voy a presentar yo. Mi nombre es Raúl Murciego, soy ingeniero de minas por la Escuela Politécnica de Madrid. Y además también soy chairman del CTN 146, del subcomité número 5, referente a áridos ligeros. Ahí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Y bueno, como habéis visto, hoy vamos a hablar sobre las cubiertas verdes. La verdad es que es un tema que lleva siendo actualidad desde hace muchos años y vamos a hablar un poco sobre, haciendo una introducción, vamos a hablar sobre las problemáticas medioambientales que existen en las ciudades. Por desgracia, las problemáticas estas siguen existiendo en estos años. Últimamente, pues están perdiendo un poco el protagonismo, pues por toda esta pandemia que estamos sufriendo, pero realmente los problemas los llevamos teniendo desde hace muchísimos años, desde prácticamente 20-30 años, y seguimos con estrategias que todavía no terminamos de implantar. Os voy a presentar esas estrategias que nosotros consideramos interesantes para poder afrontar los retos que vienen en los próximos años, principalmente por los cambios, por el cambio climático, que ya no es una teoría, ya es un hecho, al menos aquí en Europa, en Estados Unidos, pues según Trump, parece que no, pero el cambio climático sin duda es una realidad y debemos de adaptar nuestras ciudades, de cambiar los modelos constructivos que teníamos antiguamente para que puedan soportar las inclemencias meteorológicas que se nos avecinan. Vamos a ver cómo intervienen las ciudades las cubiertas verdes, qué efectos tienen, qué beneficios nos van a aportar. Y vamos a hablar sobre mitos referentes a las cubiertas verdes. Voy a utilizar esta metodología donde a través de estos mitos pues vamos a ir conociendo un poco más sobre sobre esta tipología constructiva en las cubiertas. Bien, pues vamos a entrar directamente en la problemática. Voy a pasar rápido por aquí. Son todas problemas que vosotros ya conocéis. Estamos hablando de un crecimiento poblacional, de que en los próximos años, en 20 años, las Naciones Unidas determinaba que va a crecer un 60%. Con lo cual, pues el reto de crecimiento es brutal. Todo este crecimiento de población, ¿qué es lo que va a producir? Pues evidentemente una mayor demanda de multitud de elementos, viviendas, etcétera, etcétera. Seguimos demandando una alta calidad de vida y esa alta calidad de vida pasa, sin lugar a dudas, por nuestras comodidades, nuestras viviendas correctamente aisladas, nuestras viviendas cómodas, espacios de recreo, espacios de esparcimiento, aire acondicionado, sin lugar a dudas, etcétera, etcétera. Y todo esto pues requiere unas emisiones de CO2 que van a hacer un aumento del efecto invernadero. El concepto que tenemos ahora mismo en las ciudades con grandes extensiones de suelos totalmente impermeables, que lo único que producen es grandes láminas de agua y la única salida que tienen son los colectores. Estos colectores, pues conforme vaya avanzando este cambio climático, van a seguir estando pequeños, van a estar infradimensionados porque la pluviometría ha cambiado totalmente. Ahora nos encontramos
ya no con estaciones con pluviometrías prácticamente constantes, sino con unos picos en esos caudales que realmente ponen en ciertos aprietos a estos sistemas de drenaje y provocan, sin lugar a dudas, grandes inundaciones. Hace muy poquito, hace un año, toda la zona de Levante sufrió unas graves inundaciones, pues precisamente por estos efectos. Y en el futuro, pues nos esperan historias del mismo tipo, muy tristes, con un calentamiento global creciente. Y si no cambiamos nuestro modelo, las ciudades seguirán siendo muy agresivas. Por tanto, volvemos a repetir que necesitamos cambiar el tipo de desarrollo de nuestras ciudades. Tenemos que concebir que las ciudades deben de estar o deben de conseguir ser mucho más permeables, que nos permita retener el agua dentro de nuestras ciudades y que alivien esas islas de calor. Quiero enseñaros pues, las estrategias que desde Arlita nosotros propulsamos y nosotros sugerimos a diversos organismos para que las puedan implementar. Esto, pues en otros webinars ya os lo he enseñado, el gránulo de Arlita. Os lo voy a mostrar un poco también otra vez, ¿vale? Veis que tenemos un interior muy poroso, ¿vale? Este es un gránulo de Arlita partido, el grano entero sería este, ya os lo he enseñado otras veces, pero quería enseñaros sobre todo el interior porque va a ser, en este caso, ya no la corteza clinkerizada, sino el interior poroso, el que va a darnos las prestaciones que nos diferencian de otros tipos de áridos convencionales. Arlita no tiene absolutamente nada que ver con un árido convencional, simplemente su nombre. Arlita tiene unas características de absorción que no las posee ningún otro tipo de árido. Daros cuenta que tenemos un gran espacio poroso en el interior de nuestro gránulo que nos va a permitir almacenar agua. Es decir, todas las estrategias de drenaje que conocemos, sobre todo en trastornos de muros, en zonas de urbanización, en zonas de infraestructuras, las cuales necesitamos drenar el agua, nosotros con el gránulo completo somos capaces de tener velocidades de transmisión de agua muy altas, como por ejemplo las gravas, pero con la Arlita triturada somos capaces de absorber material, absorber agua y posteriormente ir liberándolo poco a poco. Esto en una gráfica a continuación lo vamos a ver, pero esto nos va a permitir desarrollar estrategias muy diferentes respecto a las que habitualmente conocemos. También, otra de las ventajas que tenemos es que por nuestra composición, por la composición química del gránulo, nos permite actuar como absorbedores de contaminantes y absorbedores de metales pesados. ¿Qué es lo que va a permitir el uso de Arlita con esta característica? Pues nos va a permitir hacer infiltraciones dentro de los suelos con una mayor calidad de agua. Es decir, no vamos a contaminar los manantiales o las corrientes de agua que haya en el subsuelo. Este es un concepto que debemos de tener muy en cuenta. La infiltración es una de las grandes claves que existen en las estrategias de gestión de agua dentro de las ciudades. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir reducir esa temperatura, nos va a permitir almacenar agua dentro de nuestras ciudades, nos va a permitir tener unas prestaciones ambientales de muchísima más calidad. Pero no sirve de nada que nosotros infiltremos agua de mala calidad. Vamos a estar introduciendo contaminación dentro de nuestros suelos, con lo cual es fundamental
someter a procesos de filtrado ese agua que vamos a infiltrar, ¿vale? Los sistemas urbanos de drenaje convencionales, en los cuales pues, requieren o se instalan únicamente pues, cajas de almacenamiento de agua, tienen esta carencia. Lo que hacen esas cajas de agua es almacenar agua y no hacen absolutamente nada más. No es poca cosa. Yo creo que es un paso interesante dentro de esas estrategias, pero no nos proporcionan lo que realmente necesitamos, que es infiltrar agua. Al mayor almacén que el que tenemos debajo de nuestros pies no existe. Con lo cual, la Arlita nos permite hacer ese tipo de operaciones. Aquí en la presentación que os muestro en esta imagen, pues se ven las estrategias que nosotros promulgamos y que fomentamos. Sin lugar a dudas, los suelos permeables que permitan la infiltración que he estado comentando. Daros cuenta que nosotros, bajo ese suelo permeable, que realmente conozcáis, hay multitud de fabricantes. Brainco, por ejemplo, es uno de ellos. Hacen pavimentos porosos y es una maravilla. Pero posteriormente, una vez que ha pasado ese agua, debemos de poder filtrarlo. Brainco también tiene capacidades de retención de contaminantes, pero muchas veces el simple espesor de la losa no es suficiente. Necesitamos un lecho que sea capaz de eliminar esa contaminación. Análogamente están los jardines drenantes, donde vamos a poder realizar más infiltración de agua. En las cunetas drenantes, igual, vamos a tener capacidad con este tipo de material de hacer filtración y biofiltración. Es una de las cosas que ahora mismo no se está haciendo, y la biofiltración aporta unas ventajas y permite eliminar cierta contaminación del agua que de otra manera no sería posible, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos ya que hasta dónde podemos llegar, yo creo que es interesante cuantificarlo. Y cuantificarlo con un ejemplo muy visual y muy rápido. Aquí veis pues la curva de una precipitación, cómo se comporta. Vemos en el eje de ordenadas, vemos el tiempo, y aquí vemos la precipitación cuando en abscisas pues vemos el caudal, la escorrentía, ¿vale? Los litros por segundo. Pues vemos en un momento en el cual se está produciendo esa precipitación, aparece pues la escorrentía, ¿vale? Evidentemente retrae un tiempo y vemos el pico porque todo el caudal que entra pues al final sale. Sale en muy poquito espacio de tiempo y todo este caudal debe ser absorbido por los sistemas de drenaje en los cuales está equipada la ciudad, ¿vale? Con los sistemas de retención, de buffer, de Arlita, con esa porosidad que hemos indicado anteriormente y que os he enseñado, veis perfectamente cómo se produce una reducción del pico. Veis el cursor, el pico superior al pico inferior es muy reducido. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Nos permite retener agua y ir liberando lentamente y ir permitiendo que los drenajes que actualmente existen puedan funcionar correctamente. O sea, vamos a eliminar esos picos de lluvia. Y esto, sin lugar a dudas, es una gran ventaja. Las cubiertas verdes, pues esto es información de estudios de Alemania, las cuales nos indican, nos muestran que las cubiertas verdes son capaces de retener entre el 60 y el 100% del agua que reciben.
Con lo cual, estamos consiguiendo ampliar ese espacio útil donde almacenar agua. Y máxime en en zonas donde los propios ciudadanos pueden disfrutar. O sea, estamos creando nuevos espacios de disfrute para los ciudadanos y nuevos espacios donde almacenar agua. Vamos a mejorar y vamos a retrasar la salida del agua a los desagües. Y como os comentaba, ahí vamos a continuar haciendo la retención de metales pesados, con lo cual vamos a tener grandes filtros en nuestras cubiertas que van a permitir que los tratamientos aguas abajo en los colectores sean muchísimo más económicos, muchísimo más sencillos, porque va a llegar agua de muchísima más calidad. Es una filosofía totalmente diferente. Actualmente lo que hacemos es recoger todo el agua, recoger toda la suciedad que ha arrastrado, llevarla a un punto y limpiarlo. Si podemos, si hay desbordamiento o si hay una inundación, pues no vamos a poder tratarla, pero la idea es esa, tratarla aguas abajo. Mediante estos sistemas, el dimensionamiento que vamos a tener aguas abajo va a ser muchísimo más optimizado y aguas arriba vamos a ser capaces de hacer ya pretratamientos. Con lo cual, la calidad del agua en cualquier caso va a ser muchísimo mejor a un coste mucho menor. Y podríamos afirmar que una cubierta verde pues es lo que os muestro de una manera muy sencilla. Pues tenemos la impermeabilización en una cubierta sobre unas pendientes, pueden ser de hormigón ligero de Arlita. Eso ya os comenté la semana pasada sobre este asunto y no vamos a profundizar más en ello. Tendríamos una impermeabilización. Todas las cubiertas deben de llevar una impermeabilización, con lo cual una cubierta verde exactamente igual. Vamos a tener por encima una capa drenante, que es una de las cosas que habitualmente pasan desapercibidas, es este sistema drenante. Este sistema drenante es lo que nos va a permitir trabajar con los ciclos, con el ciclo del agua. Posteriormente, de eso hablaremos un poco más tarde. Posteriormente, pues tendremos una capa filtrante o geotextil en la cual nos hará de separación entre lo que es el sustrato poroso y lo que es la capa drenante. Si no colocamos esa capa, ese geotextil, vamos a tener una transmisión de materiales finos desde el sustrato poroso hacia la capa filtrante, pues porque la capa drenante tiene mucha más velocidad de transmisión de agua, una K de 10 elevado a menos 3 metros segundo, y el material fino lo va a arrastrar y vamos a estar perdiendo finos, con lo cual ese sustrato va a ir perdiendo calidad. Siempre y cuando esté compuesto por materiales finos. ¿Vale? Y en cuanto a las tipologías que se han establecido habitualmente para definir las coberturas verdes o los eco-roofs, o sea, hay infinidad de nombres, son la intensiva y la extensiva. La extensiva de muchísimo menor espesor, especialmente pensada pues para edificaciones ya existentes en las cuales pues, se desean posteriormente a su construcción colocar esa cubierta verde, muchísimo menos espesores, muchísimo menos peso, también menos capacidad de absorción de agua y con plantas de portes muchísimo más pequeños, principalmente sedum o plantas de muy bajo porte. Las cubiertas ajardinadas intensivas son aquellas, pues tenemos muchísimo más capa de sustrato soporte y podemos hacer implantaciones muchísimo más potentes. Árboles, y que podemos colocar incluso árboles y arbustos de porte alto. También aquí pone que el riego va influenciado en función del tipo de la cobertura. Y bueno, eso es
Cierto a medias. Eso es cierto a medias porque va a depender mucho de la ubicación donde esté la cubierta verde. No será lo mismo el riego que tengamos que colocar, pues, no sé, en Escocia, por ejemplo, frente a a cubierta verde que coloquemos en Marrakech, por ejemplo. No tienen nada que ver. Pero la capa drenante sí va a permitir optimizar esos riegos, ¿vale? Con lo cual, no es una simple capa que coloco un espesor mínimo y ya está. Debemos de valorar y pensar adecuadamente el diseño de esas capas filtrantes para poder optimizar ese consumo de agua a posteriori, una vez que la cubierta verde está en servicio. Y en cuanto a la accesibilidad, pues bueno, depende cómo se conciban, ambas pueden ser accesibles. Yo creo que las cubiertas verdes deben ser siempre, siempre accesibles de una manera o de otra, porque son espacios que creamos para el disfrute de los ciudadanos, de la persona que está viviendo en esa vivienda donde está esa cubierta verde instalada. Poco sentido tiene que coloquemos una cubierta verde sin que podamos pasear por ella. Tiene poco sentido, ¿vale? Y vamos a ver un poco más sobre cubiertas verdes, hablando de esos mitos, los mitos que habitualmente nos encontramos cuando planteamos estas ideas. Pues bueno, los típicos son que son experimentales y no hay mucha experiencia sobre ellas, que es solo para edificaciones que busquen una certificación green, que puedan provocar problemas estructurales y que sean difíciles y caras de mantener. También otro de los grandes mitos es la típica frase de que es solo poner un poco de tierra y un par de tiestos, nada más lejos de la realidad. Ya os he explicado que determinar las distintas capas, los distintos espesores de las que componen una cubierta verde, pues nos van a definir si posteriormente va a tener más o menos coste el mantenimiento. Con lo cual, es importante diseñarla de una manera adecuada y no es colocar un par de estos. Luego vamos a ver cómo os muestro esta cuestión, cómo la desmentimos. Bien, referente a que si son experimentales o si tenemos mucha experiencia, bueno, voy a empezar por lo menos lejos. Ahí os he puesto una cubierta verde de Alemania en los años 40. Estas son edificaciones que se hicieron, ahí os pongo en los años 40, y que principalmente iban dirigidas a personas con pocos recursos, de clase social baja, que no tenían ingresos, y se les había dado esas viviendas, lo que son ahora las viviendas sociales. Pues actualmente es una de las zonas más demandadas por la clase media alta para vivir, precisamente por lo peculiar de sus cubiertas. Es como si dijéramos una zona que está más de moda. Y bueno, ya yéndonos más hacia el pasado, donde ya hay documentados desde la antigua Mesopotamia y pues bueno, ahí veis, os he recogido la imagen, el gráfico de los jardines colocantes de Babilonia, y también en la Edad Media, que en países nórdicos pues vivían habitualmente debajo de jardines. O sea, la idea de de tener tu vivienda lo más próximo al entorno natural, al campo, a las plantas, a los animales, no hay que olvidar que al final
los vegetales van a traer insectos, van a traer polinizadores, vamos a hacer que parte de nuestra ciudad se integre de una manera más sencilla en este entorno natural. Y claro, esto no es algo que nosotros hayamos descubierto, es una cosa que hemos vuelto a recordar de lo que hacían nuestros antepasados. Con lo cual, pues bueno, no es un tema experimental. Bien, es verdad que la tecnología pues ha cambiado mucho, ha habido grandes avances, principalmente en las impermeabilizaciones, que ha permitido simplificar muchos sistemas de cubiertas verdes para hacerlos hasta casi igual de sencillos de ejecutar que una cubierta convencional. ¿Vale? Bueno, el siguiente mito que quiero desmentir es que una cubierta verde solo sea para edificios con certificaciones green. Bueno, pues como veis, os he recogido dos fotos de edificios y de espacios donde se buscaba una certificación green. Una es un edificio en Oslo y otro es un centro comercial en Suecia, en Malmö. La foto de la derecha son espacios con las cubiertas que hemos visto llamadas extensivas de menor espesor, diseñadas sobre edificaciones ya existentes. Debemos de pensar que los beneficios que aporta una cubierta verde van mucho más allá de que te puede dar unos puntos para conseguir una certificación Green o LEED. Está claro que, pues bueno, cuando intentas hacer un edificio sostenible pasa sin lugar a dudas a que tenga una cubierta verde, pero no debemos de pensar en privar de estos espacios exclusivos al resto de viviendas. Vamos a conseguir unas grandes ventajas instalando estas cubiertas verdes. No hay que pensar mucho para entender que vamos a tener una reducción del coste energético, vamos a conseguir mucho más capacidad de aislamiento. Como bien sabéis, la arlita es un material muy aislante, dado principalmente por esta porosidad. El agua nos va a permitir también que actúe como refrigerante cuando vengan olas de calor y tengamos agua almacenada en nuestro sistema, en nuestra capa drenante. Vamos a ser capaces de absorber agua en esos picos de escorrentía. Vamos a liberar de agua que recoger a los colectores, emitido por las bajantes de nuestras cubiertas. Vamos, sin lugar a dudas, al tener un incremento de vegetación en nuestras ciudades, una mejora climática, vamos a consumir ese CO2, que es uno de los grandes problemas que existen en las ciudades, en las grandes ciudades. Madrid, Barcelona, no hace falta que os diga, es público y notorio que hay problemas de emisiones de CO2, que se pueden reducir, pero también podemos ayudarlas con estos sistemas de cubiertas verdes, incrementando la vegetación, ¿vale? Vamos a tener una vida útil mayor en la cubierta, vamos a tener un espacio más agradable, más interesante donde poder pasar el tiempo. Vamos a mejorar, los que conocéis un poquito de acústica, en cuanto encontráis pues este tipo de matriz, es obvio que vais a tener un aislamiento acústico súper interesante, principalmente frente a ruido aéreo, que es donde mejor se comporta estos rellenos de arlita, estas capas drenantes de arlita. Vamos a tener un entorno pues con animales, con más insectos, con mariposas. He visto en algunos casos incluso jardines
que se han fomentado la implementación de insectos polinizadores, como pueden ser las abejas, y donde puede haber incluso cultivos de miel en zonas donde hay más cubiertas verdes, lo cual siempre es interesante tener este tipo de vida. Las propias plantas van a actuar de filtro frente a esa suciedad que se ve arrastrada por el viento, con lo cual vamos a tener un aire mucho más sano. Y una de las cosas más importantes, vamos a recuperar espacios antes perdidos únicamente, como veis en la foto que os he presentado aquí, esta zona de cubiertas rehabilitadas para alojar cubiertas verdes, son zonas donde si no hubiera una cubierta verde eran exclusivamente para colocar las placas solares en estos espacios, aires acondicionados, chimeneas, etcétera, etcétera. Si no tuvieras una cubierta verde, no te puedes llegar a imaginar pasear por esa cubierta disfrutando de ese paisaje. Con estas cubiertas no es una locura sentarte a leer un libro en lo alto de tu azotea, ¿vale? El gran mito de que las cubiertas verdes pueden crear problemas estructurales y de goteras. Una gotera no está asociado en ningún caso a una cubierta verde. Cualquier cubierta que tenga goteras va implícito porque hay una mala instalación de la impermeabilización, y cualquier cubierta debe de contar con esa impermeabilización correctamente ejecutada. Decir que una cubierta verde es más propensa a tener goteras es como decir que en Galicia hay más probabilidades de que tenga goteras que en Almería. No, dependerá de la ejecución correcta de la impermeabilización. Si tú ejecutas la impermeabilización correctamente, no vas a tener nunca ningún problema de filtraciones y de goteras. Eso es así de simple y así de sencillo. Se ha demostrado también que las cubiertas verdes protegen a esa impermeabilización y le permiten prolongar esa vida útil de la impermeabilización. Va a estar protegida de los rayos ultravioletas, con lo cual, y sin lugar a dudas, pues va a estar también protegida frente a acciones físicas. Puede ser granizo o cualquier acción de ese estilo, frente a la nieve, que también en algunos casos puede llegar a degradar las impermeabilizaciones, las acciones de frío-calor. Va a estar protegida esa impermeabilización, con lo cual vamos a proteger y vamos a tener menos probabilidad de tener goteras. Bien, en cuanto a los problemas estructurales, está claro, como hemos visto antes, que hay distintos tipos de cubiertas en función del porte y del espesor de sustrato que vayamos a colocar, en función del porte de la planta. Para ello debemos de considerar y desconocer bien la estructura donde queremos conocerlo, si es una estructura existente o si es una estructura nueva, ser capaces de cuantificar cuánto pesa nuestra cubierta verde. En muchos casos, pues en cubiertas intensivas en las cuales tenemos árboles de porte alto o medio, debemos de incluso considerar cargas puntuales por esos árboles, ¿vale? Para eso, bueno, os voy a mostrar una herramienta que tenemos en nuestro site que os invito a que la veáis. Os invito a que la utilicéis también. Es muy sencilla. Os la voy a mostrar en la pantalla, ¿vale? Creo que la veis. Bien, este sería el site, ¿vale? Aquí, bueno, podéis acudir a ella desde apoyo técnico, entraréis en calculadoras y ahí podréis encontrar
coberturas planas. ¿Vale? Es principalmente para cubiertas planas inclinadas de hasta 5 grados, ¿vale? Que es más o menos el 9%. Bien, perdonad, estoy mirando a la otra pantalla, entonces perdonadme que no os mire a vosotros. Bien, vamos a comenzar. Os lo voy a mostrar muy rápido para que veáis cómo funcionan las posibilidades que tenéis. Estamos trabajando ahora en una actualización de la cubierta, pero esta también es de gran ayuda. Vale, bueno, pues aquí, mira, como veis, podemos seleccionar una cubierta tradicional o una cubierta invertida. Pues bueno, pues vamos a poner en función de dónde coloquemos el aislamiento. Vamos a colocar, vamos a ir a una cubierta invertida. Vamos a decir que es una cubierta verde. Esto también es interesante cuando estamos diseñando una infraestructura para conocer la carga muerta que queremos o que vamos a colocar. Puede ser con relleno ligero de Arlita. Podríamos utilizar esta sección, ¿vale? Donde pone calle o camino, donde nos va a permitir colocar ese espesor de Arlita y posteriormente vamos a poder cuantificar el peso de ese relleno, de los 40 centímetros de suelo seleccionado y aglomerado, etcétera. Es una herramienta polivalente. Vamos a seleccionar cubierta verde. Una vez que seleccionamos cubierta verde, nos permite decir si vamos a una extensiva o intensiva. Vamos a ir a una intensiva y aquí pues nos va a ir preguntando de abajo a arriba qué es lo que queremos ir colocando. ¿Vale? Nos permite definir el tipo de impermeabilización, si queremos una lámina bituminosa, ECB, PVC. Bueno, pues vamos a ir a colocar la lámina bituminosa y nos va a preguntar si es resistente o no es resistente a la penetración de raíces. Vamos a determinar que no es resistente a la penetración de raíces, con lo cual vamos a tener que colocar o nos va a implementar una lámina antirraíces. Aquí nos permite definir el tipo de lámina antirraíces. Vamos a colocar una de polietileno de 0,36 milímetros. Y nos va a decir si vamos a tener que determinar si es compatible o incompatible. Vamos a decir que es compatible. Si fuera incompatible, habrá que colocar una lámina de separación. Por ejemplo, las de PVC en algunos casos son incompatibles y hay que colocar una lámina de separación entre una y otra. Y aquí en la última pestaña nos va a decir qué tipo de vegetación queremos colocar. Bueno, pues vamos a decir que queremos colocar pues árboles, pequeños árboles perennes, ¿vale? Y de lecho filtrante vamos a colocar un geotextil. Ya con este tipo vamos a ir a 155 gramos por metro cuadrado, ¿vale? Y de capa drenante, aquí podemos seleccionar varios tipos, ¿vale? En función de lo que queramos. Esto creo que vamos ya en octubre, septiembre-octubre haremos una webinar donde vamos a hablar exclusivamente de estas cosas, donde abarcaremos, explicaremos las capacidades de absorción de los distintos tipos de Arlita que tenemos, pero ya os lo que he comentado, la Arlita triturada va a tener más capacidad de absorción frente a la Arlita redonda, como puede ser la Arlita L. O sea, el gránulo este es Arlita L. Bueno, vamos a seleccionar Arlita Hidro, ¿vale? Y vamos a seleccionar una capa protectora polipropileno de 0,75. Bien, correcto. Vamos al siguiente y nos va a generar ya un informe, ¿vale? Como veis, que ya nos va a permitir definir los distintos espesores, ¿vale? En verde no sé qué ha pasado. Aquí. En verde
nos permite, en verde nos permite modificar los espesores de cada uno de los sustratos. En amarillo viene una ventanita donde podemos encontrar información sobre, por ejemplo, aquí nos dice espesor de la estructura en la cubierta, que sería esto, y el tipo de árbol o de vegetal que queremos implantar, cuánto necesita de espesor. Y esto nos va a ayudar a definir el espesor del sustrato, ¿vale? Bueno, aquí nos marca 15, podríamos ponerlo en 20, ¿vale? Porque el tipo de planta que queremos implantar requiere 20, ¿vale? Vamos a poder, ya nos dice que tenemos un geotextil de 155 y de capa drenante, aquí nos ha puesto lo que hemos seleccionado, Arlita Hidro, 4 centímetros. Bien, es posible que consideremos que esto es insuficiente. Podemos modificarlo porque queremos que tenga más drenaje, es una zona con una gran temperatura y queremos que podamos almacenar más agua. Bueno, pues por aquí podemos poner otros 20 centímetros. Bien, nuestra manta protectora que nos ha instalado. Aquí nos permite decidir si queremos aislamiento con EPS o con XPS en este caso y su espesor. Bueno, pues en este caso, como hemos aumentado el espesor de nuestra Arlita Hidro, pues vamos a decidir que no queremos XPS porque ya nuestro sustrato y nuestra capa drenante va a actuar como aislante térmico suficiente y podemos prescindir del XPS. Como veis, aquí hemos eliminado un material procedente del petróleo, contaminante, como es el XPS, que tiene grandes prestaciones, pero no hay que olvidar que es un material poco sostenible. Lo hemos sustituido por unos materiales naturales como es la arlita o como es el sustrato. ¿Esto qué significa? Que hemos eliminado un material con una huella de CO2 mayor frente a materiales menos contaminantes. Esto es una ventaja y se debe valorar también cuando estamos concibiendo una cubierta verde y una cubierta en general, ¿vale? Bueno, tendríamos la lámina antirraíces que va a proteger a nuestra impermeabilización. Y luego, pues bueno, tendríamos el soporte resistente. Una cosa, lo que os comentaba que es interesante es el informe o la información que viene a posteriori. Aquí pues te hace un resumen, en el lado derecho te hace un esquema de esa sección y te define esos espesores que hemos seleccionado, los 40 centímetros de espesor total, 20 más 20 que hemos hablado. Cosa importante, el agua que somos capaces de almacenar con este tipo de material, con esta arlita y con el sustrato, aquí viene desglosado en la parte de arriba, por ejemplo, vemos que el sustrato de plata tiene una capacidad de almacenamiento de 20 litros por metro cuadrado y de arlita tenemos 20 litros por metro cuadrado. O sea, vamos a tener 100 litros por metro cuadrado. Y a la hora de determinar cargas, súper interesante, nos define cuánto es el peso muerto seco y cuánto es el peso húmedo con esos 100 litros. ¿Vale? Como veis, estamos en los 470 kilos por metro cuadrado. Y, sin lugar a dudas, el coeficiente de transmisión de calor. Esto es, a la hora de diseñar, es fundamental para tener un aislamiento térmico adecuado. Mira, podéis jugar, podemos decir, bueno, aquí tenemos 0,634 con la Arlita Hidro. Si decimos que aquí ponemos 40, vamos a OK, te modifica y hemos reducido a la mitad el coeficiente de transmisión. ¿Vale? Con lo cual, como veis, es un material que permite aislar térmicamente. Bien, luego, pues evidentemente nos permite salvar el proyecto y nos permite conseguir un informe
en PDF para poder documentar nuestro proyecto, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ya os he mostrado que los problemas estructurales no deben aparecer siempre y cuando tengamos cuidado y consideremos las cargas de una manera adecuada, ¿vale? Y el siguiente punto que quiero desmitificar es que las cubiertas son difíciles y caras de mantener. A ver, ya os he avanzado en las transparencias anteriores que el mantenimiento va a depender del tipo de vegetación que coloquemos, depende del clima donde estemos y depende de la capa drenante que nosotros instalemos. Si tenemos una capa drenante con espesor suficiente para almacenar el agua que requiere la cubierta verde, ese requerimiento, ese agua adicional, ese riego que tenemos que efectuar, no va a ser necesario. O sea, vamos a tener lo que os he puesto ahí, un microciclo del agua cerrado, que si esto fuera, o si se alargara, se utilizara esta solución de cubiertas verdes, pues sin lugar a dudas la desertización quedaría bastantes años más lejos de lo que está con el sistema actual. Bien, tendríamos ese microciclo del agua en el que tenemos debajo del sustrato la capa drenante con agua, ese agua sería absorbido por la vegetación, se evaporaría por la respiración de agua y por la evaporación, se condensaría y volvería a llover en el siguiente ciclo de lluvia, con lo cual sería un microciclo cerrado en nuestra cubierta verde. Eso sería lo ideal. Claro, esto tiene que ir también ligado a una correcta selección de nuestra vegetación. Lo ideal es colocar vegetación autóctona y colocar vegetación que sea capaz de resistir ese clima que tenemos. Una vegetación adecuada pues, para zonas donde existe unas puntas de calor muy altas, una vegetación que sea capaz de resistir temperaturas muy bajas, en caso de los países nórdicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo de que son difíciles y caros de mantener va a depender de la manera inteligente con la cual hayamos diseñado nuestra cubierta verde. Si la mantenemos, si la diseñamos correctamente, sin lugar a dudas, será muy sencilla de mantener y muy barata de mantener y tendremos un espacio de disfrute por muchos años de una manera económica. Y por ir terminando, el mito de que una cubierta es poner un poco de tierra. Bueno, pues he ido a un ejemplo complejo para demostraros y para mostraros que una cubierta verde no es simplemente eso. Ya os he ido avanzando que hay que seleccionar de una manera adecuada la vegetación, que hay que seleccionar de una manera adecuada los espesores de esos capas drenantes para tener capacidad de almacenamiento de agua adecuada a nuestros ciclos de lluvia, ¿vale? Tener capacidad de retención y de mantenimiento de agua. Ese es el caso que tenemos aquí en la cubierta verde de este centro comercial. Este centro comercial es el Emporia, que está en Suecia, en Malmö. Y como veis, pues bueno, no es una cubierta verde sencilla. El diseño, la ejecución de todas estas geometrías, se han hecho con Arlita, permitiendo crear esas formas que se le antojaba al arquitecto y imaginaros
el poder pasear por esa cubierta verde es un verdadero lujo y un verdadero privilegio. Ojalá todas las cubiertas de nuestros centros comerciales fueran de ese tipo. Estoy seguro que los entornos de nuestras ciudades serían muy diferentes si estos modelos se estandarizaran de una manera constante. Esperemos que los planes tanto de Madrid como de Barcelona vayan en esta dirección. Y bueno, pues con esto terminamos. Como es una grabación, el espacio de preguntas pues se queda reducido a los comentarios que me podáis mandar o queráis mandarme. Tenéis mi contacto ahí, tanto mi correo como mi teléfono móvil. Me podéis llamar y contactar y comentamos lo que necesitéis. Incluso si deseáis, podemos agendar una reunión virtual donde podáis plantear vuestras dudas y vuestros comentarios, ¿vale? Os invito a que os descarguéis la última revista de Build. Podéis visitar nuestra página web. Aquí en nuestra página web, en multimedia, en revista Build, tenemos la última Build, donde podréis ver está cargando los contenidos, ¿vale? Y donde podréis ver distintas referencias y distintas aplicaciones que hemos hecho con nuestro material, ¿vale? Tanto en Portugal, en Polonia, en Reino Unido. Esta es una rehabilitación de una estación de ferrocarril. La estación intermodal de Logroño, donde podéis ver ese parque sobre un túnel ferroviario, ¿vale? Y otras distintas experiencias. Este es el ferrocarril, el tranvía de Dinamarca. No podréis encontrar distintas experiencias que seguro que os van a parecer muy interesantes. Terminamos ya con daros las gracias, agradeceros vuestra asistencia, vuestra paciencia y espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en las próximas webinars. Un saludo. Adiós.